Buen día. Ejemplo siguiente de esta unidad de introducción a la electrostática. Tenemos nuestro formulario. Pasamos a nuestro ejemplo número 6. En cada uno de los vértices del triángulo de la figura hay cargas eléctricas cuyos valores son Q1 igual a menos 4 nanocoulomb, Q2 igual a menos 5 nanocoulomb, Q3 igual a menos 2 nanocoulomb y Q4 igual a 1,2 nanocoulomb. ¿Cuál es la fuerza resultante sobre Q2 por efecto de las otras cargas? Tenemos entonces un sistema formado por 4 cargas puntuales. Debemos aplicar principio de superposición. ¿Qué nos piden calcular? La fuerza resultante sobre Q2. Entonces vamos a calcular la fuerza 2. ¿Qué datos tenemos para hacer este cálculo? Conocemos el valor de las cargas y tenemos la información que nos da en la figura. Veamos. Tenemos entonces 4 cargas puntuales, cada una de ellas, 3 de ellas van a ejercer carga, van a ejercer fuerza sobre la carga Q2, que es el objetivo que tenemos ahora, Q2. Todos los vectores tienen que tener su origen en esta carga 2. Entonces, primero, fuerza 1, 2. Carga 1 es negativa, carga 2 es negativa, por lo tanto tenemos una fuerza de repulsión sobre la misma línea, alejándose de la carga 1. Esa está inclinada, por lo tanto necesitamos sistema de referencia, ejes coordenados, y colocamos un ángulo alfa. Por lo tanto, tenemos un vector, primer vector, en el primer cuadrante. El segundo vector, vemos carga 2 y carga 3, carga 2 negativa, carga 3 negativa, por lo tanto esta fuerza también es de repulsión sobre la misma línea que une a la carga 2 y la carga 3, también está inclinado, en este caso está en el segundo cuadrante. Le coloco un ángulo beta con respecto al eje X. Y la fuerza con la carga 4, que ejerce la carga 4 sobre 2, la carga 2 es negativa, la carga 4 es positiva, por lo tanto es una fuerza de atracción sobre la misma línea que une las dos cargas, va hacia la carga que le está atrayendo. Entonces, como tenemos 3 fuerzas, F1,2, F3,2 y F4,2, debemos aplicar principio de superposición. La fuerza 1,2 hay que descomponerla, está en el primer cuadrante, componente X cae sobre el positivo, componente Y cae sobre el positivo. ¿El positivo de quién? El positivo del eje X, el positivo del eje Y. Por lo tanto, ambas componentes son positivas. Magnitud del vector fuerza 1,2 por el coseno del ángulo, que en este caso es alfa, en I, más magnitud del vector por el seno del ángulo alfa en J. En el caso de la fuerza 3,2, es una fuerza que está en el segundo cuadrante, componente en X cae sobre el X negativo y componente en Y sobre el Y positivo, por lo tanto la componente en X es negativa y la componente en Y es positiva. Magnitud del vector fuerza 3,2 por el coseno del ángulo en I. Magnitud de la fuerza 3,2 por el seno del ángulo en J. En el caso de la fuerza 4,2 es una fuerza que está sobre el eje Y hacia el negativo, por lo tanto sería menos magnitud de la fuerza 4,2 en J. Entonces vamos a calcular cada uno de estos vectores. Una vez que los tengamos, hacemos la suma vectorial y calculamos la magnitud y la dirección del vector fuerza 2. Como en las magnitudes vamos a necesitar las distancias, y las distancias el ejercicio no nos las da porque este es el triángulo que nos están dando, entonces vamos a calcular esas distancias para tenerlas de una vez. La distancia entre 1 y 2. Coseno de este ángulo, yo conozco el cateto adyacente, coseno de este ángulo, y esto es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Entonces aplicamos trigonometría.
coseno de 30 es cateto adyacente, esto lo dividimos entre 100, 0,06 metros, entre hipotenusa, R12. Quiere decir que R12, despejándolo, esto pasa hacia acá y esto pasa dividiendo, da 0,0693 metros. En el caso de R42, fíjense que es el cateto opuesto de este triángulo. Hay dos opciones, hay tres opciones de hecho. Lo podemos hacer por seno del ángulo, lo podemos hacer por tangente del ángulo o lo podemos hacer por Pitágoras, porque conocemos ya la hipotenusa y conocemos este cateto, cualquiera de los tres. Yo lo voy a hacer por tangente de 30 grados. Tangente de 30 sería cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Por qué lo hice por aquí? Porque si este número, por alguna razón, este cálculo lo hago incorrecto, bueno, este lo hago correcto. ¿No? Solo por eso, pero se pueden utilizar las tres alternativas que les dije. Entonces, tangente de 30 es cateto opuesto, R42 entre hipotenusa, 0,06 metros. Recuerden que siempre debe estar sistema internacional. Metros. Despejamos R42 y eso nos da 0,0346 metros. Vamos ahora con R32, la distancia entre 3 y 2. Esto sería la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Entonces tendríamos allí el seno de 60. El cateto adyacente no lo conocemos, pero sí conocemos este que lo acabamos de calcular, que es el cateto opuesto. Entonces hay que irnos por seno de 60 grados. Es cateto opuesto, R42 entre hipotenusa, R32. Despejamos R32 y eso nos da 0,04 metros. Estos valores los ubico en la gráfica. Bien, aquí están las distancias que necesitamos para hacer los cálculos y vamos a calcular el vector fuerza 1, 2. Magnitud de la fuerza, utilizamos ley de Coulomb, cambiamos los valores, recuerdo que es magnitudes de las cargas, 4, este es Q1, 4 nanocoulomb, nano equivale a 10 a la menos 9, y Q2 es 5 por 10 a la menos 9 coulomb. Distancia entre 1 y 2, 0,0693 metros al cuadrado. Eso nos da un valor de 37,431 por 10 a la menos 6 newton. Vamos ahora a ver el ángulo. Esta es mi fórmula, ya tenemos el valor de la magnitud. El ángulo es de 30 grados. Por geometría, este ángulo que está aquí es la misma línea. Este ángulo con la horizontal es este mismo ángulo con la horizontal. Por lo tanto, sabemos que cambiaríamos nuestros valores y sabemos que el ángulo es de 30 grados. Aquí está la magnitud, aquí está el ángulo, magnitud, ángulo. Según la fórmula, la ecuación, perdón, las componentes de este vector que sacamos al principio. Eso nos hace tener las componentes del vector fuerza de la carga 1 sobre la carga 2 que tenemos acá. Componente en X y componente en Y. Vamos a hacer lo propio con el vector fuerza 3, 2. El vector fuerza 3, 2, dijimos que estas son sus componentes, componente en X negativo y en Y positivo. Calculamos la magnitud con la ley de Coulomb. Cambiamos los valores, esta es la constante, este es el valor de Q3, recuerden que es sin signo, 2 nanocoulomb, nano es 10 a la menos 9, por Q2, que es 5 nanocoulomb por 10 a la menos 9, y la distancia entre 3, en la carga 3 y la carga 2, es 0,04 metros. Eso lo elevamos al cuadrado, hacemos el cálculo, y esa fuerza dio 56,175 por 10 a la menos 6 newton. Ahora vamos a pasar al ángulo. Esta es mi ecuación. Tenemos la magnitud ya calculada. El ángulo, este cursor se me pierde siempre. El ángulo, este ángulo es este mismo, porque es la misma línea. Ángulo en cualquier punto con la horizontal es el mismo. Por lo tanto, hacemos el cambio. Aquí tenemos la magnitud que acabamos de calcular y el ángulo de 60 grados. Magnitud y ángulo de acuerdo a esta expresión. Eso nos da este vector fuerza 3, 2. Componente en Y, componente en J.
con su respectiva unidad. Ya tenemos F1, 2 y F3, 2. Ahora vamos con F4, 2. F4, 2 vimos que como él está sobre el eje Y y va hacia el negativo es menos la magnitud por J. Entonces aquí solo hay que calcular la magnitud utilizando la ley de Coulomb. Hacemos la sustitución, la carga 4 tiene un valor de 1,2 nanocoulomb, cambiamos nano por 10 a la menos 9, y la carga 2 tiene un valor de 5 nanocoulomb, 5 por 10 a la menos 9 coulomb. Distancia entre ellos, 0,0346 metros. Y eso nos da un valor de 45,047 por 10 a la menos 6 newton. Hacemos el cambio según esta expresión, le colocamos su negativo, colocamos la magnitud, el vector unitario y al final su unidad. Eso quiere decir que ya tenemos los tres vectores que necesitamos sumar. Fuerza 1, 2, fuerza de la carga 1 sobre la carga 2, fuerza de la carga 3 sobre la carga 2 y fuerza de la carga 4 sobre la carga 2. Entonces vamos a hacer nuestra suma vectorial, recordamos. Se suman las componentes en I y se suman las componentes en J. Entonces, en I tenemos este valor y este valor negativo. Por lo tanto, colocamos este valor menos este. En I. En J tenemos 3. Este y este. Estos dos positivos y este negativo. Aquí siempre va un más. Colocamos aquí cada uno de los valores, este con su signo negativo, en J. Y eso nos dice que el vector fuerza 2 sobre la carga 2 es 4,328 por 10 a la menos 6 en I, más 22,318 por 10 a la menos 6 en J newton. Vamos a ubicar este vector. Fíjense, componentes, positiva en X, positiva en Y. Quiere decir que este vector está en el primer cuadrante. Ubicamos y ubicamos el vector a un ángulo θ. ¿Por qué lo dibujamos así? Fíjense, la componente en Y es mayor, tiene mayor magnitud que la componente en X. Quiere decir que está más pegado al eje Y que al eje X. Cuando yo hago las componentes es más corto en X que en Y. Eso hay que estar pendiente. Magnitud del vector fuerza 2, raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado. Componente en X al cuadrado más componente Y al cuadrado. Eso nos da una magnitud de 22,734 por 10 a la menos 6 newton. Y el ángulo sería el arco tangente, componente Y sobre componente en X. Y ese ángulo daría 79,025 grados. Una vez que tenemos magnitud y dirección, entonces vamos a hacer la conclusión. Vamos a responder el ejercicio, la pregunta que nos hacen en el ejemplo. Dice entonces, la fuerza sobre la carga Q2 se encuentra en el primer cuadrante a 79,025 grados con respecto al más X, a la parte positiva del eje X. Y tiene una magnitud de 22,734 por 10 a la menos 6 newton. Aquí nosotros pudimos haber escrito también, como 10 a la menos 6 es micro, pudimos haber colocado 22,734 micronewton. Eso es válido porque es un prefijo.